¿Estás buscando un ratón que se adapte tanto a tus sesiones intensivas de productividad o diseño en el PC como a tus sesiones gaming con la mayor calidad y garantía? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Mountaic que te puede interesar mucho. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gibis.es. Volvemos a tener un producto Mountaic, el fabricante por excelencia fetiche de nuestra sección de hardware en lo referente a teclados. Y hoy venimos con un pequeño cambio de tercio para analizar el que para nosotros sería nuestra primera toma de contacto con sus ratones, aunque somos conscientes de que no es el primero que fabrica. El Mountaic Makalu en su versión Max. Un ratón, la costumbre de analizar teclados de Mountaic, que llega para presentarnos una alternativa más adaptable a nuestras necesidades y cubrir todas nuestras necesidades, bien como sea como trabajadores, como diseñadores y estudiantes, y como gamers con un único ratón, gracias a su gran personalización. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas en los que destacamos el sensor Pixar PAU 3370 con una definición de hasta 19.000 dpi, una velocidad máxima de 400 pulgadas por segundo y una aceleración de 50 Hz junto con un polling rate de 100 Hz, contando con unas dimensiones aproximadas, y ahora explicaremos por qué, de 127 x 70,2 x 40,2, 42,2 milímetros y un peso de unos 110 gramos, contando con una batería que nos da hasta 80 horas de uso con la retroiluminación desactivada. Y cuando hablamos de las dimensiones y el peso, hemos dicho que es aproximado porque el ratón, como hemos dicho, es muy versátil, es muy personalizable y podremos ajustar varias cositas. La primera de ellos, el ratón cuenta con paneles laterales intercambiables con un sistema de imanes que veis que es muy sencillo de instalar. Basta con acercarlos o tirar un poquito de ellos y los desinstalamos y nos llega con esta configuración que yo llamo, o que creo que está más orientada al gaming. Sigue siendo un ratón grande, como veis, se adapta muy bien a la forma palmar y relativamente pesado con 110 gramos de peso. 110 gramos de peso de partida, porque ahora veremos para qué son esos anillitos lastrados, aunque creo que es bastante evidente. Y un ratón que es relativamente ágil, con un gran peso, que se adapta muy bien a la mano, es muy ergonómico, no tiene laterales engomados en esta configuración y cuenta con un total de 8 botones programables. Estos botones, los botones principales, cuentan con interruptor SKI generación 8 o GM 8.0 que cuentan con una durabilidad de 80 millones de pulsaciones, ofreciendo, mejor dicho, un clic muy preciso y unas sensaciones extraordinarias. También encontramos dos botones centrales, sobre los cuales tenemos 4 LEDs que nos indicarán el nivel de DPI seleccionado y una rueda selectora con acabado engomado, 2 botones laterales y un botón sniper o embrague de sensibilidad. Esto sería en la configuración estándar. Obviamente la botonera no cambia si cambiamos los laterales, pero tenemos un segundo par de laterales o de cachas laterales que permiten o que ensanchan mucho el ratón para hacer que tanto el meñique como el pulgar de nuestra mano reposen sobre estas cachas, ofreciendo un apoyo completo de la mano y evitando que ésta interfiera o roce en algún momento con la superficie de apoyo con nuestra alfombrilla, ofreciendo así una mejor precisión, puesto que no encontramos ese roce y no lo lastramos, y yo creo que es muy apropiado para diseño. En la zona del pulgar, en esta ocasión, sí encontramos una zona engomada para ofrecer una mejor sujeción aún y hace que el ratón pues sea bastante más grande, y aquí sí que es verdad que sí o sí es un agarre palmar puro y duro. Otro aspecto personalizable son los pesos. Tenemos 3 pesas de forma circular que se anclan simplemente a presión, que más que gestionar el peso del ratón, que obviamente le estamos añadiendo peso, lo que hacen es cambiar el centro de gravedad del mismo y por tanto el equilibrio del mismo, ofreciendo así diferentes sensaciones según las pesas que instalemos, que son de 10,6, de 8,4 y de 6,6 gramos. Este cambio del centro de gravedad se realiza por la ubicación de la oquedad en la que instalaremos las pesas, y la verdad es que cambia bastante más de lo que pensaba
la sensación a la hora de desplazar el ratón y no tanto en el peso, que con una base de 110 gramos, pues esos 6, 8 o 10 gramos más tampoco representan el cambio de una agilidad de un ultralight a un ratón más pesado. En lo referente a los materiales de fabricación, tenemos Surface de Teflón virgen para un mejor deslizamiento, cubierta en PVT de primerísima calidad, acabado omnipresente negro, y el único toque de color que encontramos de retroiluminación sería en la zona central, donde tenemos los 4 LEDs de estado y los 2 botones centrales que se retroiluminarían con iluminación RGB. Conexión inalámbrica de 2,4 GHz. Para mí es una lástima que esto no venga también con Bluetooth para hacerlo más multidispositivo y hacer frente a un ratón relativamente similar, sobre todo en este formato, de la competencia, pero me parece más que acertado el diseño de este Makalu Max. Materiales de primera y un diseño, como hemos dicho, muy discreto, salvo ese toquecito, esa pincelada de color RGB, y que se adapta muy bien a la mano. Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que nuestra toma de contacto con Mountain en ratones es exquisita, conexión dual vía cable USB Type-C o 2,4 GHz, no había matizado lo de la conexión Type-C. Podemos utilizarlo mientras se carga, texturización en los botones laterales, acabado en negro y plata muy discreto, muy premium, perfectamente apto para la oficina, un toquecito de RGB para cuando jugamos, para darle ese toquecito más gaming, muy ergonómico, materiales premium y un sensor simplemente top que lo hace apto para competitivo. ¿Apto pero no recomendado? Pues depende. Obviamente, si va buscando un ratón ultralight, aunque este tenga gestión de pesos, es un ratón que parte de una base pesada de 110 gramos y, bajo nuestro punto de vista, quizás el único aspecto que cambiaríamos de este ratón, hacer una versión ligerita y pudiendo incrementar el peso mediante el sistema de pesos. Pero la verdad es que si no te importa que el ratón sea relativamente pesado, tampoco es una burrada, pues sí puede ser un ratón muy bueno para competitivo gracias a su sensor, que además de ofrecer una gran definición, tiene una tasa de fallos increíblemente baja. Es un sensor muy fiable, tiene una muy buena autonomía y conexión inalámbrica de baja latencia de 2,4 GHz. En lo referente al precio, pues quizá es lo que más nos gusta de este ratón, y es que ofrece todo esto por un precio que, bajo nuestro punto de vista, es muy comedido con todo lo que ofrece. Y por todo esto le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y un calidad-precio merecidísimo a este Mountain Makalu Max. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.